Señores, hoy el tema en general es educación. En particular, el primer tramo con una profesora muy querida, pedagoga, que siempre nos acompaña y que es, digamos, persona de consulta de todos los medios de la región cuando algún tema surge específicamente en lo educativo. La segunda mitad para el flamante rector de la UNR, el arquitecto Floriani. Bueno, eso vendrá. Con mucho gusto recibo a la profesora y querida amiga personal, Karina Cao. Bienvenida, Cari. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Para que la ministra no se ponga mal fue eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Karina ha presentado en las últimas jornadas y me ha hecho llegar, ahora lo mostramos, chicos, un hermoso libro, Escuelas Reales en Tiempos Digitales. Escuelas Reales en Tiempos Digitales. ¿Qué encontramos aquí, Cari? Un libro para los docentes en general. Ajá. Es un libro para poder pensar cómo enseñar hoy con estos tiempos digitales y no mirar a la escuela desde un tiempo lineal, que es lo que estamos acostumbrados, porque en general nosotros en la escuela llegamos, damos la clase, suponemos que el estudiante tiene ganas de estar allí sentado mirándonos, y son suposiciones, son presupuestos que tenemos que romper los profesores. Y también puede ser para padres, porque hay toda una primera parte donde hablo sobre las juventudes de hoy, que hay que aprender a mirar estos nuevos jóvenes y estas nuevas infancias que van apareciendo y cómo podemos nosotros tener una mirada innovadora, ¿no? No esa mirada como que están en la edad del pavo, que alguna vez van a pasar esta edad, o son los ciudadanos del futuro. Todo lo contrario, son los ciudadanos del presente y son los jóvenes de hoy que tenemos que mirar con una etapa ciertamente conflictiva, pero que tenemos que estar presentes los adultos como referentes, si no es imposible que podamos construir una sociedad donde todos participemos. En el libro anterior, me acuerdo cuando lo presentaste, también nos visitaste, o mejor dicho, aceptaste la invitación que te hicimos para hablar de la escuela, ¿para qué? Sí. Quedó medio en el aire y en lo personal, como que mucho de lo que uno cuando se decide escribir no es solo lo que ha aprendido desde el punto de vista profesional, sino también el humano. Sí. ¿Qué parte de la humana es la que se vuelca aquí? El hecho de ser madre, de ver crecer a tus hijos. Sí, fundamentalmente, porque como madre de un estudiante secundario yo veo que aparece la tecnología, aparece este plan Conectar Igualdad, que Silvina Birz me ha prologado el libro, entonces yo menciono al plan y hago una crítica también de qué es lo que pasó, no solo en Argentina, sino con el plan Ceibal en Uruguay y con otros programas que ha habido en Latinoamérica, pero fundamentalmente esta crítica que hago como mamá, porque muchas veces los chicos usan las tecnologías en el aula, hay netbook para todos y eso está buenísimo que así sea, porque hay hogares que accedieron a la tecnología a través de este programa, pero después los profesores no lo saben usar. Llegan, si bien hay una especialización que el Ministerio de Nación nos brinda a todos los docentes, sí, creo que en total 50.000 docentes lo hicimos en todos estos últimos años. ¿Y de un total de cuántos docentes más o menos, Karina? Ay, más o menos. Ni idea de todos los que hay en la Argentina, pero creo que son más de 3 millones. Entonces, perdón, voy a hacer la gran Fantino. De más o menos 3 millones de docentes, tan solo 50.000 sí, hicieron el curso para poder trabajar en el aula con las... sí, en realidad es una especialización de 2 años, e igual, de igual manera el Ministerio ofrece cursos cortos, sí, pero esta especialización tiene muy poca gente para la cantidad de alumnos y de docentes que hay en la Argentina. Entonces esto hace que un profesor, como me han contado los compañeros de mis hijos, que a veces escucho, digan, no uso las netbooks porque ustedes se desordenan. Y bueno, el desorden es necesario en el aula, pero un desorden organizado, supervisado por mí, que soy el profesor. Entonces el profesor tiene miedo de usar las netbooks. ¿Por qué? Porque los chicos se escapan a Facebook, porque los chicos no miran lo que yo quiero que miren. Entonces, en vez de organizar la tarea, de darle confianza a estos estudiantes, queremos seguir sentados unos detrás del otro y que el chico solito trabaje en algo, en algún trabajo que yo le doy con las tecnologías. Y esto es repetir lo mismo que hacemos teóricamente, que venimos haciendo hace 30 años atrás. Es decir, que vendría a ser para ese profesor que no se ayornó, que no llegó a comprender el salto tecnológico, reemplazo el cuaderno por esto. Sí. Entonces, así me pasó también como mamá cuando mi hijo iba a 4º grado, tenía que estudiar la célula y tenía que llevar información sobre la célula. Solito imprimió 30 hojas de la Facultad de Medicina.
Y yo le decía, pero vos no lo podés entender esto. Bueno, pero la maestra dijo que había que llevar sobre la célula. Entonces, un docente tiene que adecuar al destinatario las páginas donde el niño va a buscar. Si estoy en la Facultad de Medicina, voy a buscar unas páginas, si estoy en cuarto grado de la escuela primaria, otra. Entonces, el docente es el que tiene que supervisar, guiar al niño, al estudiante o al joven para poder llegar a construir el aprendizaje en el aula. Lo mismo que la lectura de imágenes. Yo trabajo allí de qué manera podemos ver 5 minutos un video y a partir de ahí, de esa película o de esa publicidad, poder construir un término. Yo lo utilizo a veces hasta para dar posmodernidad, por ejemplo. Hay una película, Medianeras, 5 minutos, los primeros 5 minutos, donde muestra los edificios de la ciudad de Buenos Aires. Y a través de los edificios muestra los distintos tipos de edificios y cómo vivimos hoy. Y a partir de ahí uno puede descifrar o construir el concepto de posmodernidad, como esos cientos de términos que uno utiliza en el aula, que puede ser a partir de la lectura de imágenes, lectura de mapas. Ahora con Google Maps, cualquiera de nosotros cuando va a viajar, busca en el Google dónde queda, cuántos kilómetros. ¿Por qué no trabajarlo en geografía, en historia, en distintas disciplinas que puedan atravesarse entre sí, que se puedan usar esta aplicación de Google? Y se me ocurre preguntarte, vos corregime en todo lo que leer, como te digo siempre que nos visitas. Esto que vos estás explicando, cuando el docente inicia el año tiene un programa. Ejemplo, continuamos con geografía para no confundir. Durante el primer bimestre, trimestre, esto. En el cómo, ¿hay algún cómo tengo que dar esto o esto es lo que tengo que dar? A ver, a nosotros, a los docentes nos ¿Fui llegan... claro? Sí. Nos llegan diseños de la provincia, ¿sí? Cada uno de nosotros hay diseños básicos, contenidos mínimos que tenemos que trabajar. Ajá. Después los docentes elegimos qué dar, cómo darlo, cuándo darlo. Entonces la planificación es nuestra, la armamos según estos alumnos que tenemos delante. Y a partir de ahí, durante el año podemos ir eligiendo el cómo trabajarlo. Hay escuelas más flexibles que otras, hay escuelas que no dejan usar la tecnología o que les cuesta más por esto de creer que hay un supuesto desorden. Pero tenemos que romper con eso porque si no seguimos con la idea que creemos que porque el alumno va a la escuela aprende o porque yo enseñé el alumno va a aprender. Hay una autora, Edith Lidwin, que dice la clase magistral es un autoengaño porque el docente se va a su casa convencido que enseñó bien y el alumno muchas veces puede no haber aprendido. La mayoría de las veces puede no haber aprendido. Si yo me paro en el frente de la clase, hablo y cuento mi materia, ¿sí? Yo le encuentro una lógica porque yo a la materia la sé desde todos los sentidos. Este estudiante de cuarto año del secundario, tercer año del secundario, no le gusta la escuela, no le entretiene. Hay una serie de causas que hacen que no la pase bien a la escuela. Entonces no va a aprender. Y me parece que las tecnologías es la gran puerta de entrada. Por eso digo que las tecnologías usadas porque sí, no. Hay que saber usarlas. Y está comprobado que, hablemos del joven de la secundaria, ¿consigue prestar atención como le llamaba en mi época de estudiante o es una atención diferente? Porque yo he leído mucho de la actualidad con pantalla compartida. Sí, pero vos decís los jóvenes y yo te corrijo y digo los adultos. Nosotros estamos acostumbrados a una atención zapping. Ninguno de nosotros puede aguantar 10 minutos mirando el mismo programa de televisión, porque todo el momento estamos cambiando, porque está la publicidad, ¿sí? Todos tenemos esta atención zapping, todos tenemos la necesidad de mirar el teléfono cada 5 minutos, ¿sí? Entonces, es algo que se dan los jóvenes, pero también que se dan los adultos. Y los adultos, y más los responsables de educación, tenemos que saberlo a esto. ¿Y cómo abordarlo para que se preste la atención, no como en los viejos tiempos de estar 40 minutos mirando fijamente a alguien en silencio, sino con esto nuevo? Y bueno, yo por eso en mi libro dedico toda una tercera parte a cómo abordarlo en el aula. Tírame 2 tips. Sí, por ejemplo, Google, que es búsqueda en Internet, esta página donde uno puede buscar en Internet, tiene una aplicación que se llama Google Doc, donde se pueden hacer documentos compartidos. Yo hago un documento, un trabajo de investigación con un compañero. Él lo hace en su casa, yo lo hago en la mía, pero yo, profesor, puedo ver quién entró, si leyó algún material que yo les di, quién trabajó más, quién trabajó menos. Es decir, los aportes quedan individualizados. Es decir, construir un aula virtual. Por supuesto. Entonces yo creo que con las tecnologías uno puede trabajar mucho más, porque cambian los tiempos, cambian los espacios, ya no trabaja los 40 minutos que está allí, sino que además al chico que le interesa puede ir investigando por otros lugares.
Entonces me parece que esa es la posibilidad que tiene. La búsqueda de seguir, que le llaman hipertexto, ¿no? Ya no leemos claro. una lectura lineal, sino que cada vez que nosotros leemos a través de Internet, esa lectura va buscando otros caminos. Y mi camino puede ser totalmente distinto al tuyo, por más que partamos de un mismo concepto. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene Internet. Ahora, Internet es caótico. Si no lo sabemos organizar como profesores o como adultos, va a ser muy difícil que el niño aprenda a través de Internet. Terminamos jugando. Terminamos jugando, terminamos, como digo yo, imprimiendo 30 páginas que nadie lee. Entonces, no tiene sentido. Bueno. Tiene sentido cuando nosotros podemos, por eso también digo, qué criterios podemos seguir nosotros en las búsquedas de Internet y podemos orientar a nuestros alumnos, ya sea de escuela primaria, de escuela secundaria. Quiero cerrar este primer bloque con lo que pusiste en Facebook, que se me acaba de borrar, así tal cual, lo tenía listo para imprimirlo, sobre los derechos, los 30 derechos, no figura el derecho, ¿cuál es? El derecho a soñar. Dale, contámelo. Es una idea de Eduardo Galeano, que el derecho a soñar no es un derecho que nosotros, no es un derecho reconocido, y sin embargo dice él que es el más importante de los derechos. Y a mí me parece, yo que trabajo en formación docente, les transmito todo el tiempo a mis alumnos que si se van a dedicar a la enseñanza, se van a dedicar a la educación, que pongan pasión, que pongan la mirada en este sujeto, que también lo digo acá, en este sujeto que es diferente a otro, en qué contexto está inmerso. No es lo mismo trabajar en un pueblo de 3.000 habitantes que trabajar en Rosario. Las problemáticas son distintas, los barrios son distintos. Entonces trabajemos con pasión, trabajemos convencidos, sigamos estudiando nuestra materia. Si soy profesor de lengua, siempre tengo que estudiar lengua, pero también sigamos mirando la didáctica, sigamos mirando las formas de enseñar, de qué manera puedo llegar a estos sujetos tan distintos a los otros. Yo hay algo que cuento siempre, que yo empecé a trabajar a los 19 años. Tenía alumnos de mi edad, porque yo daba clases en el secundario. Hoy estoy dando clases con alumnos de la edad de mis hijos. Yo podría decir, yo sigo siendo el mismo profesor, la misma persona, y sin embargo no soy la misma. Pasaron 30 años o 25 años, los chicos no son los mismos, las juventudes no son las mismas. Entonces aprender a mirar cómo son los jóvenes hoy y qué mirada tengo yo, ya adulto, de esas juventudes. Totalmente diferente a lo que era hace 30 años atrás. ¿Te quedás? ¿Cómo no? Hacemos una pausa, ya volvemos. Hoy en este primer tramo del programa nos visita la profesora Karina Cabo.